Le queremos dar la bienvenida en esta noche tan hermosa que el Padre nos regala y queremos dejarles saber que estamos comenzando un libro nuevo, el segundo libro de la Torá, el libro de Éxodo. Así que queremos dar comienzo con la bendición de la Torá que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá. Amén. Y recordando que hemos comenzado un libro nuevo, bueno, no que sea nuevo, pero el segundo libro de la Torá, que es el libro de Shemot, que en el español lo describen como el libro de Éxodo. Shemot significa nombres, y vamos a estar leyendo en Éxodo 1:1 al capítulo 6, verso 1. Y es mucho lo que hay que leer esta noche y muchos comentarios al respecto. Y vamos a dar comienzo con la lectura. Como ustedes saben, estoy usando la Tanaj, Biblia Tanaj, de la casa editora, no veo aquí, pero es esta. ¿Okay? Así que vamos a dar comienzo en el capítulo 1, verso 1 del libro de Shemot o Éxodo, que significa nombres, y dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Cada hombre con la gente de su casa vinieron. Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher. Fueron todas las almas que salieron del muslo de Jacob, 70 almas. Joseph ya estaba en Egipto. Falleció Joseph, todos sus hermanos y toda la generación aquella. Empero los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y se aumentaron y se fortalecieron enormemente y se llenó la tierra de ellos. Es interesante que en este libro de Shemot nunca se da el nombre de el faraón, nunca se da la fecha de cuando esto está ocurriendo, aunque por tradición dicen los comentaristas que es el año 2448, de acuerdo al calendario hebreo, que viene siendo como en 1312 antes de la era común, o otros dicen que es en 1240 antes de la era común. Algunos dicen que el faraón que estaba para este tiempo era Ramses, Ramses el segundo, pero realmente no se sabe. De nuevo, el padre no nos da una fecha, no nos da el nombre del faraón, no nos dice, es más, no nos dice realmente la ruta que ellos tomaron cuando salen de Egipto y van hacia el monte Sinaí. Sin embargo, los arqueólogos, los historiadores, los académicos se empeñan en tratar de saber todos esos datos, pero el padre no nos da esos datos porque realmente la importancia es la historia detrás de todo esto que está ocurriendo en el libro de Shemot. Es interesante que el Zohar dice que los israelitas gobernaron Egipto por 110 años y pasaron 290 como esclavos. De nuevo, el Zohar dice que los israelitas gobernaron Egipto 110 años y pasaron 290 como esclavos, que da un total de 400, que son los años que, si ustedes recuerdan, cuando Hashem le habla a Abraham, le dice que su descendencia van a ser esclavos en Egipto, pero que luego serán libertados y regresarán a la tierra. Verso 8. Se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón sobre Egipto, que no conoció a Joseph. Es interesante que realmente esto no puede ser cierto, en el sentido de que este faraón no quiso reconocer a Joseph, no quiso reconocer lo que él hizo, porque recuerden que los egipcios
tenían buena, excelente cronología, o sea, escribían todo y tenían una forma de guardar toda información. Por lo tanto, cuando dice que este faraón no conocía de Joseph, simplemente no quería conocer, porque lo que hizo Joseph durante el tiempo de la hambruna fue algo sumamente sobrenatural, espectacular y dirigido por Hashem. Por lo tanto, eso tiene que haber quedado escrito en las historias de Egipto, pero este faraón simplemente no quería, y vamos a ver que este faraón es un individuo muy orgulloso, muy arrogante, que se cree, como dicen en Puerto Rico, la última Coca-Cola del desierto, y no quiere simplemente reconocer al pueblo de Israel. Verso 9. Y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procederemos inteligentemente contra él, por si llegase a aumentarse más, y será, si llegase a ocurrir una guerra, se juntará también él a nuestros enemigos, guerreará contra nosotros y nos expulsarán de la tierra. Y esto lo dice porque si han leído un poquito la historia de Egipto, dicen que en un tiempo dado hubo un grupo de extranjeros que dominaron la tierra de Egipto y gobernaron por muchos años. Dan a entender que era un grupo de semitas, pero luego estos individuos fueron derrotados por un ejército de Egipto que se levantó y los sacó. Por lo tanto, da a entender que esto era algo que el faraón temía que ocurriera de nuevo, sobre todo cuando vemos que el pueblo de Israel se ha aumentado tanto y también son semitas. Verso 11. Entonces colocaron sobre el pueblo de Israel jefes de impuestos a fin de hacerlos sufrir con sus cargas. Y construyó el pueblo ciudades a fin de construyó ciudades a fin de atesorar para el faraón, a Pitón y a Ramsés. Pero así como lo hacían sufrir a él, así más se aumentaba, así se fortalecía, y se hastiaron por causa de los hijos de Israel. Esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con trabajo duro, con barro y con ladrillos y con todo trabajo del campo, con todo el trabajo que se sirvieron de ellos con dureza. Habló el rey de Egipto a las parteras Ibriot, que el nombre de una era Shifra y el nombre de la otra era Púa. Es interesante que, como les dije, que esta porción se llama nombres, Shemot. Y un comentario al respecto en Talmud, en Berajot 7b, dice que el nombre de una persona afecta su destino. Cambiarse el nombre puede cambiar su destino. Otra cosa que también pueden cambiar el destino es mudarse a un lugar nuevo, hacer caridad, oración y teshuva. El Midrash dice que toda persona tiene tres nombres: el dado por los padres, el nombre por el cual te llaman los allegados, en otras palabras, el apodo, y el nombre que uno adquiere por sí mismo, o sea, la reputación que uno mismo se hace. Es interesante que los nombres de Shifra y Púa, que son las parteras que ayudan a las hijas de Israel, Shifra y Púa tienen una gematria, o sea, los nombres de ella, cuando suman las letras de ambos nombres, dan un gematria de 746, que da la casualidad que es la misma gematria de Shemot, la misma gematria de Shemot. Y también interesante que el nombre de Moshe, lógico en hebreo, que se escribe con una mem, shin y hey, si transvira las letras, deletrean Hashem. El nombre de Moshe, si transvira las letras, Moshe es mem, shin y hey. Si cambias a hey, shin y mem, dicen Hashem. Otra cosa con respecto a Faraón. Recuerden que dije que este Faraón no quiere reconocer quién era Joseph, ni quiere reconocer la grandeza que
hizo Joseph como gobernador, como el segundo de Egipto, que definitivamente eso está en las crónicas de Egipto, que este faraón es un hombre muy orgulloso, muy arrogante, se cree más que nada ni que nadie. Y tenemos que recordar que los faraones, y sobre todo en muchos sitios, la cultura de este tiempo, veían a los reyes como demidioses, como dioses, como divinos. Y conforme a la egiptología, Faraón era la manifestación del dios Horus, del dios Horus. Y este dios era visto, su imagen era un hombre con cabeza de falcón, y era el dios del cielo, la guerra y protector. Según la mitología de Horus, Horus perdió un ojo en una pelea con el dios Set, que era su tío, y el dios Thoth les restauró el ojo. Por lo tanto, hay algo que se llama el ojo de Horus. Y ese ojo de Horus es un símbolo de protección, de salud, restauración. También Horus era el unificador de las dos tierras de Egipto, porque Egipto está dividido en Egipto superior o alto y Egipto inferior o bajo. Faraón era visto como un dios y le adoraban como tal. El pueblo adoraba a Faraón como un dios. Los egipcios se dedicaban a la agricultura porque eran sedentarios. Las inundaciones anuales del Nilo proveían fertilidad a la tierra, causando que hubiera abundancia de sustento, de pan, de alimento, y esto traía estabilidad social y económica. Y por tanto, como la mayoría de ellos eran agricultores, ellos veían con desprecio a los nómadas, aquellos que eran pastores que tenían que moverse con su ganado, con sus ovejas para poderle proveer pasto. Eran nómadas y por eso los egipcios despreciaban a los pastores. También recuerden que ellos cuidaban de la tierra porque entendían que era un regalo del dios Sol, que le llaman Re, o en algunos sitios le llaman Ra. Este dios Sol viene siendo el jefe del panteón, porque vamos a ver que en Egipto creen en muchos dioses. Y este dios Sol era el creador de la tierra. Se creó a sí mismo de las aguas primordiales y creó a la familia de los dioses. Y estos dioses estaban asociados con elementos de la naturaleza como el sol, cielo, tierra, aire. También representaban estos dioses a los reyes y reinas, ya fueran que estuvieran muertos o que estuvieran vivos. Por lo tanto, Faraón tiene una posición muy importante dentro de las creencias del pueblo de Egipto, y por eso vamos a ver muchas cosas que ocurren entre Hashem y Faraón. Es por eso mismo, porque Faraón se cree un dios. Okay. Así que vamos a continuar. Estamos hablando de las parteras. Y estas parteras, conforme a la cultura de aquel tiempo en Egipto, siempre enviaban dos cuando una mujer iba a parir, porque una de ellas se iba de la parte de atrás para sostener a la madre, y la que se iba al frente era la que iba a ayudar a traer el bebé. Las parteras egipcias como tal usaban de magia, de encantos, y trataban de actuar escenas mitológicas durante el parto. Por ejemplo, designaban a la madre como si fuera la diosa Hathor o Isis, que estaban asociadas con la realeza, para que ese bebé que naciera estuviera dentro de la realeza o de una posición alta. El nombre de Shifra significa agradable a la vista, brillar y hermosa. Y Púa significa brillante, radiante o esplendor. Y se entienden que estos nombres son hebreos, por lo tanto las parteras son hebreas, no son parteras egipcias que no están haciendo uso de magia. Y dice en el verso 16, y les dijo:
Cuando hagan dar a luz a las Ebriot, verán en la silla de parto, si es niño lo matarán, pero si es niña, vivirá. Había una cosa que se llama silla de parto y esta silla constaba de unos ladrillos en la cual la mujer que está pariendo ponía sus pies sobre los ladrillos y como que no arrodillaba, pero se doblaba de tal manera que quedaba formando una silla y el bebé, pues lógico, ayudaba en la forma que ella estaba, la gravedad ayudaba para que el bebé saliera. Y él le está diciendo a Faraón que cuando estas parteras vayan a ayudar a las mujeres hebreas, cuando vean que es un niño, que lo maten, pero que si es una niña, que la dejen vivir. Es interesante con respecto a la silla de parto, como les dije, consistía de ladrillos y en el hebreo es ovnaim. Ovnaim, que es el plural de eben, que significa piedra. También en la forma que está descrito es semejante a la rueda del alfarero. Con respecto a eso, ellos asociaban el dios Kenum, que es un dios que tiene cabeza de carnero, que está asociado con la fertilidad, y era el que creaba a los humanos. Y de la forma que pintaban imágenes de este dios era que él estaba creando los seres humanos sobre una rueda de alfarero. Y luego asociado a esto está la diosa Meskenet. Meskenet, que personificaba los ladrillos en el sentido, los ladrillos de la silla de parto, en el sentido de que cuando el bebé nacía, ponían el bebé sobre estos ladrillos, sobre esta silla, y eso iba a determinar el destino del niño porque esa diosa personificaba esos ladrillos. Y es interesante que usan estos ladrillos para parto y también vamos a ver que el pueblo de Israel está esclavizado a hacer ladrillos. Y los ladrillos de la silla de parto están asociadas con una rueda del alfarero y yo lo que pude relacionar es que esto todo tiene que ver con una nueva creación y los esclavos israelitas pasan de ser esclavos a una nación, la nación de Hashem y todo está asociado con estos ladrillos. ¿Okay? Así que volvamos a la lectura, dice, verso 17. Pero temieron las parteras a Elohim, no hicieron como les había hablado el rey de Egipto, e hicieron vivir a los niños. O sea, ellas estaban arriesgando sus vidas, porque le están desafiando una orden directa de Faraón. Verso 18. Entonces llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo, ¿por qué motivo han hecho esta cosa que han dejado vivir a los niños? Y le contestaron la partera al faraón, porque no son como las mujeres egipcias, las hebreas, sino prácticas para dar a luz son ellas. Antes de que lleguen a ellas las parteras, dan ellas solas a luz. Hizo bien Elohim a las parteras, se aumentó el pueblo y se fortaleció mucho. Fue por haber temido las parteras a Elohim que les hizo dinastías. Ordenó el faraón a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca al río arrojarán, pero a toda hija la dejarán vivir. Y eso nos debiera recordar lo que ocurre cuando Yeshua nace. Si van un momentito a Mateo, capítulo 2 de Mateo, vemos algo parecido. En Mateos capítulo 2 verso 16 dice, recuerden que Herodes había hablado con los magos que averiguaran dónde estaba el rey de los judíos para entonces él ir a adorarlo, pero sabemos que esa no era la intención de él. Y en el verso 16 dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, que realmente eran astrónomos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que tenemos que este faraón y este Herodes las mismas intenciones. Y vuelve, todo hijo que nazca al río arrojarán,
pero a toda hija la dejarán vivir. Capítulo 2. Fue un hombre de la casa de Leví y desposó a una hija de la tribu de Leví, o sea que ambos son levitas. Se embarazó la mujer, dio a luz un hijo, vio que él era bueno de aspecto y lo tuvo escondido 3 meses. Conforme al comentarista, dicen que ella llamó al niño Tobías, que significa la bondad de Hashem, de Tov. Recuerden que Tov es un término que traducen como bueno. Otro comentario dice que cuando nació el bebé, el lugar donde nació se llenó de luz, o sea que veían algo especial en este niño. Y el verso 3 dice, pero no pudo ocultarlo más. Entonces tomó para él una arca de juncos. Recuerden que he dicho que en otras ocasiones que aquí el término arca es teva, que es la segunda vez que se utiliza este término, solamente se utiliza 2 veces y una es con el arca de Noé y ahora con el arca que va a echar a Moisés. Entonces tomó para él una arca de juncos, la revocó con resina y con alquitrán, colocó en ella al niño y colocó el arca en el cañaveral junto a la orilla del río. Recuerden que todo esto es el río Nilo. Separó su hermana de lejos para saber qué sería de él. Verso 5. Descendió la hija del faraón para lavarse en el río mientras sus doncellas caminaban al lado del río. Vio el arca dentro del cañaveral, envió su doncella y la tomó. Con respecto a la hija del faraón, en Egipto, las reinas de Egipto tenían muchos roles en la corte real. Y dicen que el rey, el faraón, no podía funcionar sin su reina. Si la reina estaba indispuesta o había muerto, una de las hijas tomaba su rol, dándole título de la gran consorte real. Quizás por eso ella adopta a Moisés a la familia real sin ningún problema. De que en este caso da a entender que la hija de Faraón, la princesa, tiene una posesión dentro de la corte real de Faraón. Y algunos faraones usaban sus hijas. Las hijas eran muy importantes para ellos. Y dice en el verso 6, la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba, se apiadó de él y dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo sabe que era hebreo? Unos dicen por la circuncisión, otros dicen que quizá tenía un talí puesto o algo que era de los hebreos, una vestimenta o algo que indicaba que era hebreo. Verso 7. Entonces dijo su hermana, la hija del faraón, o sea, Miriam, ¿acaso iré, llamaré para ti una mujer nodriza de las hebreas a fin de que amamante para ti al niño? Era costumbre de que habían nodrizas que eran empleadas usualmente por la alta sociedad o la familia real. Y la familia lo que hacía es que con esta nodriza amamantaba al niño que la persona pues o no podía hacerlo o la razón que fuera, o si el niño era adoptado, como en este caso, la hija del faraón pues no ha parido, no tiene leche en sus senos, por lo tanto no puede amamantar al niño. Entonces se buscaban una nodriza. Y da la causalidad que Miriam está mirando el fin de su hermano hasta dónde llega y da la causalidad que llega a donde la hija de Faraón. Y ella, lógico, Miriam le pregunta, ¿quiere que te consiga una nodriza hebrea para que atienda al niño? Y ella dice, sí, por favor. Y estas mujeres nodrizas usualmente destetaban el niño a los 3 años de edad y le devolvían al niño a su madre adoptiva. Usualmente, si era niño para el Palacio Real, dicen los comentarios que la familia completa de la nodriza era mudada al palacio y estaban ahí hasta que el niño era destetado a los 3 años. Sin embargo, aquí da a entender que no fue así, sino que ella regresa con Moshe a su hogar, a su casa, y lo tiene ahí por 3 años. Y lo interesante es lo siguiente, dice,
Y le dijo a ella, la hija del faraón, anda. Entonces fue la joven y llamó a la madre del niño. Le dijo a ella, la hija del faraón, lleva a este niño y amamántalo para mí, que yo te daré tu paga. O sea que le va a pagar por sostener a su propio hijo. Tomó la mujer el niño y le dio de mamar. Se engrandeció el niño, lo trajo a la hija del faraón y fue para ella como un hijo, o sea que es adoptado. No tan solo es adoptado, sino que vemos que su propia madre lo amamanta por 3 años, que era el tiempo usual en que estaban hasta que era destetado. Y dice, y llamó su nombre Moshe, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Recuerden que esto es un tema de nueva creación. También es asociado con lo que llaman juicio por aguas. En este tiempo, en la cultura entendían que para juzgar a una persona muchas veces los tiraban a las aguas. En este caso, recuerden como Faraón mandó a echar los niños al río. Era una forma de juzgarlos. Si los niños se salvaban, pues eran que era inocente, no estaban en contra de Faraón. Y aquí Moshe es salvado, no se ahoga, es rescatado por la misma hija del Faraón, dando a entender que es juzgado favorablemente por los dioses del río, por el dios del río o el dios del inframundo, que no está, que significa que no está en contra de Faraón. Y eso puede representar las aguas en este caso, pero también de nueva criatura es sacado de las aguas. Ella le llama Moshe, pero sabemos que Moshe es lo que se entiende en hebreo como sacado de las aguas, mientras que si lo más probable la princesa no quería darle un nombre hebreo, sino más bien un nombre egipcio. Y se entiende que Mose, lo que sería Mose o Moshe, si es solamente usado así, significa hijo. Si está asociado con otro nombre, por ejemplo, Ramose, significa hijo del dios Ra. ¿Ok? O sea, muchas veces ese era un término, es una forma de darle nombre a las personas asociadas con nombres de los dioses. Pero en este caso solamente ella le llama Moshe o Mose, que significa hijo en egipcio. Verso 11. Ocurrió en aquellos días que creció Moshe, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Vio un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. O sea, ya en un instante de niño de 3 años, ya es un hombre que está caminando. Recuerden que ha sido criado en la casa real, en el palacio con Faraón, que significa que la educación que recibió Moshe excelente en ciencia, en lenguaje, en estrategia militar, en industria, en todo lo que era conocido en aquel entonces en Egipto. Verso 12, miró para un lado y al otro y vio que no había nadie. Entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Recuerden que lo que él está haciendo, lo más probable tenía ya una posición alta, una posición real, y él piensa que no, que nadie lo está viendo, que todo va a quedar callado y él se cree que está haciendo una justicia con lo que hace. Verso 13. Salió en el día segundo y aquí 2 hombres hebreos estaban riñendo. Y dijo al malvado, ¿por qué vas a golpear a tu prójimo? Y contestó, ¿quién te ha puesto por hombre, príncipe y juez sobre nosotros? Y sabemos que eventualmente en el futuro va a ser exactamente eso, príncipe y juez de todo el pueblo de Israel. ¿Acaso para matarme tú lo dices, como has matado al egipcio? Entonces temió Moshe y dijo, ciertamente fue sabido el asunto. Oyó el faraón este hecho y buscó matar a Moshe. Entonces huyó Moshe de delante del faraón, habitó en la tierra de Midian y se sentó junto a un manantial. O sea que de donde él sale, y de nuevo, dan a entender que esto ocurre de la noche a la mañana, pero sabemos que no es así.
de donde él está, en Egipto, a Midian, es un buen tramo. O sea que él se fue lo más lejos posible, porque primero que nada, él mata a un egipcio. Número dos, eh, a pesar de que él fue criado, quizá con la intención de que él en un futuro fuera quizás hasta un a faraón mismo, sabemos que lo que ha hecho está incorrecto, ha hecho un asesinato y lo oculta, pero realmente no quedó tan oculto, porque recuerden que Moshe está tratando de hacer justicia, de ayudar al inocente, que es lo que domina en su carácter. Porque una de las cosas que para este tiempo había muchos mitos de héroes. Y entre los mitos hay un mito sobre el rey Sargón, que es muy parecido en historia a lo que le ocurre a Moisés. A diferencia que, lógico, el mito de Sargón está asociado con muchos dioses y muchas cosas en ese aspecto, mientras que la historia que nos presenta la Biblia respecto a Moisés, la distinción y la diferencia entre los mitos de héroes que tienen, que son salvados de las aguas, que milagrosamente son llevados a un lugar de realeza, que se hacen hombres ilustres. La diferencia es que Hashem hace que resalte en Moisés su carácter de justicia, su carácter de moral, su carácter de ética, que es lo que está buscando Hashem al hablarnos sobre Moshe y siendo el escogido para libertar al pueblo de Israel. Y llega a Midian y llega a un lugar que es un manantial. Verso 16, el sacerdote de Midian tenía 7 hijas. Sacerdotes, recuerden que en estos lugares los sacerdotes tenían unas posiciones prominentes, eran importantes en la cultura. Tiene 7 hijas, no tiene hijos varones. 7, un número muy importante, tiene que ver con que está algo completo, alguna perfección espiritual, algo que tiene importancia. Y dice, ellas vinieron, extrajeron agua y llenaron los bebedores para dar de beber a las ovejas de su padre, o sea que eran pastoras, llevaban las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron. Entonces se levantó Moshe, las salvó y dio de beber a sus ovejas. O sea, no soportó la injusticia que le estaban haciendo a estas jóvenes. De nuevo, su carácter, que era innato en él, el hacer justicia, ayudar al inocente. Vinieron a Reuel, su padre, y él preguntó, ¿por qué causa se apuraron en llegar hoy? Y contestaron, un hombre egipcio nos salvó de mano a los pastores, también extrajo agua para nosotras y dio de beber a las ovejas. O sea, la forma en que estaba vestido quizás, o el carácter o algo había en Moshe que ellas lo identificaron como un egipcio. Entonces preguntó a sus hijas, ¿y dónde está él? ¿Por qué dejaron al hombre? Llámenlo para que coma pan. O sea, reciprocidad en forma de darle gracias, de darle alojamiento, darle pan, atenderlo, ser hospitalario con él por lo que él hizo. 21. Aceptó Moshe habitar con el hombre y él le dio a Zipora, su hija, a Moshe. O sea, significa que estuvo bastante tiempo ahí, se ganó el cariño de este sacerdote, el padre de estas muchachas, hasta el extremo de que le da su hija Zipora, dando a entender que hasta cierto punto Moshe fue adoptado como hijo. Ella dio a luz un hijo y él, Moshe, llamó su nombre Gershón porque dijo, peregrino fui en un país extranjero. Ocurrió después de muchos días que murió el rey de Egipto, entonces gimieron los hijos de Israel por el trabajo y clamaron. Subió su clamor a Elohim por el trabajo. Oyó Elohim sus clamores y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vio Elohim a los hijos de Israel y supo Elohim. O sea, hay un clamor. Imagínense cuán grande este clamor
que hace que Hashem tenga atención, recuerde su pacto y por el pacto, por los méritos de los patriarcas, Él recuerda y atiende a este clamor y tiene que responder a este clamor por causa del pacto, de la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Capítulo 3. Moshe estaba pastoreando las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian. Entonces ahora es Moshe el que está pastoreando. Recuerden que en Egipto los pastores eran vistos como una forma despreciable. Entonces aquí tenemos a Moshe que fue criado en la casa real de Faraón, fue criado como nobleza, fue criado en lo mejor de ese tiempo, de una clase social alta y viene a caer en una posición que los egipcios consideraban la más inferior, la más baja y la más despreciable. Él está ahora como pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro. Dice, condujo las ovejas hasta atrás del desierto y llegó al monte de Elohim a Joreb. Interesante que él está en Midian, dándote a entender que el monte de Joreb, el monte Sinaí, se encuentra en Midian. Y Midian, si vamos a ver, si vemos un mapa que luego le voy a presentar un PowerPoint, una cosita para darle algo visual de lo que hemos estado hablando. Eso queda, Midian queda en lo que se conoce hoy día como Arabia Saudita. Por lo tanto, no es en la península del Sinaí como tradicionalmente dicen. Si él está en Midian, está atendiendo las ovejas, se va hacia el desierto, lo más lógico que vaya en el área de donde él vive y llega hasta el lugar que se conoce como el monte de Elohim a Joreb. ¿Por qué el monte? Recuerden que parte de esto en la cultura está lo que se llama la montaña cósmica, que era entendido en todas las culturas con respecto a que cuando los dioses se comunicaban con los seres humanos, usualmente hacían uso de una montaña o de un sigurat, que era un lugar a donde ellos descendían, lo que fue la Torre de Babel, un ejemplo, que era la forma en que se comunicaban los dioses con los seres humanos. Era el punto conector entre el cielo y la tierra, era como un portal. Por eso la importancia de la montaña cósmica, que en este lugar, en este momento es Joreb. Verso 2. Se mostró el mensajero del Eterno a él en una llamarada de fuego dentro de una zarza. Él, Moshe, vio, y he aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces dijo Moshe, me apartaré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué motivo no se consume la zarza? Es interesante que los comentaristas dicen que aquí Moshe lo que tuvo fue una visión, que fue algo profético que realmente no ocurrió. Yo no estoy de acuerdo, porque Hashem puede hacer lo que quiera y Hashem hace mucho uso del fuego como una manifestación visible de su presencia. Y él está haciendo aquí algo muy extraordinario en el sentido de que atrae la atención de Moshe. Y Moshe dice, él se aparta para ir a ver. Verso 4. Vio el Eterno que se apartó para ver, entonces Elohim lo llamó desde dentro de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él contestó, heme aquí, Hineni. Recuerden que el Hineni es bien importante. Y dijo el Eterno, no te acerques aquí, quita tus zapatos de sobre tus pies, porque el lugar donde estás parado sobre él, una tierra sagrada es. Aquí tenemos el concepto de espacio sagrado. En el hebreo aquí es Admat Kodesh. Admat Kodesh, que significa tierra o espacio sagrado, que representa la presencia divina. Donde quiera que la presencia divina se mostraba, ese espacio ahí, ese lugar se convertía en espacio sagrado. Por lo tanto, Moshe tiene que quitarse los zapatos en una
honor. Número dos, recuerden que para este tiempo pisar tierra era una forma de proclamar que esta tierra te pertenece, pero sabemos que esta tierra no le pertenece a nadie, sino a Hashem, porque Él les está mostrando ahí en ese momento su presencia. Verso 6 dijo además, yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces ocultó Moshe su rostro porque temió observar a Elohim. Recuerden que como en la forma que él se crió, las personas no tenían derecho a mirar a los dioses. No podían ver todo lo que los templos egipcios en aquel entonces que tenían estatuas de los dioses, esos estatuas de los dioses estaban metidas en el cuarto más adentro de los templos y dentro de ese cuarto, como decir el lugar sagrado, el lugar santísimo, tenían un lugar, eh, un sitio donde guardaban la estatua que también quedaba cubierta, nadie las podía ver y cuando las sacaban durante las festividades de ellos, también ocultaban las estatuas porque no se podían ver esas representaciones de los dioses, no podían mirar directamente a los dioses. Y en forma de reverencia, él teme y esconde su rostro. Verso 7, dijo además el Eterno, he visto el sufrimiento de mi pueblo que está en Egipto y sus clamores he oído que son por causa de sus opresores, porque yo conozco sus dolores. Y he bajado para socorrerlo de mano de Egipto y hacerlo subir de la tierra aquella a la tierra buena y amplia, a la tierra que emana leche y miel, al lugar del cananeo, el eteo y todo lo feo. Verso 9, y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel llegó a mí y también vi la opresión con la que Egipto los oprime. O sea, Hashem le está explicando, diciéndole por qué él ha bajado. Recuerden, la metáfora de que los dioses bajan a la montaña cósmica para poder comunicarse con la humanidad. Y aquí le está diciendo el por qué. Recuerden que la forma en que ellos están haciendo los ladrillos era un proceso y era bien laborioso y bien fuerte, un trabajo bien fuerte que luego les voy a explicar un poquito más. Verso 10. Entonces ahora anda, que te enviaré al faraón y saca a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y contestó Moshe a Elohim, ¿quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Le contestó, porque estaré contigo y esto será para ti una señal que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Elohim sobre este monte. Es el monte Horeb, donde se encuentra Moshe. Pero dijo Moshe a Elohim, he aquí yo vendré a los hijos de Israel y les diré, el Elohim de vuestros padres me envió a ustedes y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? ¿Por qué la importancia del nombre de nuevo? El nombre representa autoridad y representa la función, el rol y el propósito. En este caso, el nombre es uno de los atributos de Hashem. También entendía que el nombre representaba el destino, como habíamos hablado anteriormente. Así que el nombre es importante porque le va a dejar saber qué atributo de Hashem es el que se va a manifestar, qué representa, qué autoridad. Por eso él dice lo que dice, verso 14. Entonces dijo Elohim a Moshe, seré el que seré, que en hebreo es Heye Asher Heye, seré el que seré. Y dijo, además, así dirás a los hijos de Israel, el que seré me envió a ustedes. Dijo además Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, Yod Hei Vav Hei, Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre para siempre y este es mi recuerdo para cada generación y generación. Anda, reunirás a los ancianos de Israel y les dirás, el Eterno, Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim de vuestros padres, se mostró a mí.
Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, recordar he recordado a ustedes. Recuerden que esto fue lo mismo que le dijo Joseph antes de morir a sus hermanos, que en el hebreo es Pakot Pakotti, Pakot Pakotti. Eso está en Génesis 50, versos 24 al 25. Que recuerden que esa era la señal, era como una contraseña. Así el pueblo iba a saber que este realmente es el libertador, porque está usando de la señal que José les dio. Recordar es recordado a ustedes y a lo que se les hace en Egipto. Verso 17. Y he dicho que haré subir a ustedes del sufrimiento de Egipto la tierra del Cananeo, del Eteo, el Emoreo, Pereceo, el Jebeo y el Jebuseo, a la tierra que emana leche y miel. Interesante que para el egipcio veían a Egipto como el paraíso, mientras que veían las demás naciones como naciones de caos, naciones inferiores, naciones que amenazaban la creación, porque el egipcio entendía que Egipto era la creación por encima de todas las cosas. Pero Hashem dice que es Canaán, lo que va a ser Israel, la que es la tierra que fluye leche y miel, que recuerden que eso son bendiciones de abundancia, de multiplicarse, de fructificarse, contrario a lo que como los egipcios veían a Egipto. Hashem dice, no es Egipto la tierra prometida, ni es la tierra que fluye leche y miel, es Canaán. Verso 18. Ellos oirán tu voz, vendrás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el eterno Elohim de los hebreos se manifestó a nosotros, por eso ahora iremos, los ruego, un camino de 3 días en el desierto y ofrendaremos al eterno Elohim nuestro. ¿Por qué 3 días? Resulta que la semana egipcia consistía de 10 días, las semanas eran de 10 días. Y usualmente los últimos 2 días de esa semana de 10 días y el primer día de la semana siguiente, que suman a 3, eran días libres que se le permitían para ir a ofrendar a sus dioses. O sea que si tomaban tiempo libre era con el único fin y propósito, al menos que estuvieran enfermos, de ir a ofrendarle a sus dioses. Entonces aquí lo que Hashem le está diciendo, que van a decirle a Faraón que el propósito es 3 días para ir a ofrendarle a él, que no es nada extraño, que era lo usual que se podía hacer y que se podía pedir. Verso 19. Pero yo sé que no dejará a ustedes el rey de Egipto irse, sino con mano fuerte, con mano fuerte. Y aquí el término de mano fuerte y luego también el término de brazo extendido en Egipto entendían que eran términos militares que eran aplicados al faraón porque veían al faraón como un héroe victorioso de guerra. Era un término que denotaba poder real, que tenían la habilidad, la facultad para pelear. Por lo tanto, cuando Hashem hace uso de mano fuerte y luego dice en el verso 20, extenderé mi mano o mi brazo, son términos que el pueblo de Egipto entendía que estaban asociados con Faraón, su Dios. Y aquí el Elohim de Israel, el Dios de Israel, utiliza los mismos versos. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Una lucha, una guerra entre Hashem y Faraón, entre los dioses que van a guerrear el uno con el otro y van a mostrar su fuerza y su poder. Pero sabemos quién gana. Verso 21. Perdón, 20. Extenderé mi mano, castigaré a Egipto con todas mis maravillas que haré en su interior y después de esto enviará a ustedes. Pondré la gracia de este pueblo a los ojos de Egipto. Entonces ocurrirá que cuando se vayan, que no se irán vacíos, pues pedirá a una mujer de su vecina
y de la que vive en su casa objetos de plata y objetos de oro y vestidos. Los colocarán sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y despojarán a Egipto. Se le está dejando saber desde el principio y final. Porque esto dice aquí que todo esto se le va a dar y colocar a los hijos e hijas, o sea, a la generación siguiente, la generación que va a surgir en el desierto. O sea, no es a ellos. Todo esto va a ir a la nueva generación. O sea que Hashem desde un principio le deja saber la finalidad de lo que va a ocurrir. Y recuerden que estos términos de mano fuerte o brazo extendido o extender mi mano son términos militares. Capítulo 4. Respondió Moshe y dijo, y si ellos no me creyeren y no oyeren mi voz, porque quizás dirán, no se mostró a ti el Eterno. Entonces le dijo el Eterno, ¿qué es esto que hay en tu mano? Y le contestó, una vara. Entonces dijo, arrójalo a la tierra. Y Moshe lo arrojó a la tierra y se hizo una serpiente. Y huyó Moshe de delante de ella. Recuerden aquí, él tiene una vara en su mano y la señal es que cuando tire la vara al suelo se convierte en serpiente. Lógico, Moshe le tiene miedo, porque recuerden que las serpientes en Egipto eran muy temidas por su mordida y tengo entendido que hay una gran cantidad de serpientes venenosas que existen en Egipto. Y uno de los comentarios dice que los magos en Egipto, que tenían una posición social muy alta, los magos canalizaban su miedo de las serpientes como protectores de reyes y dioses. Ellos le tenían miedo, pero protegían a los reyes y a los dioses. Por eso el rey usaba una corona con una cobra, que es el ureus. Y según ellos, el comentario explica, esa cobra que estaba en la corona del faraón protegía al faraón porque escupía fuego y protegía al rey de sus enemigos. También los callados y las varas mágicas las hacían en forma de serpiente y muchas veces eran de bronce o de oro. Y la serpiente, a pesar de el peligro de su mordida, lo veían también como protectora, sobre todo protectora de los reyes, de los faraones y de los dioses. Verso 4. Dijo luego el Eterno a Moshe, extiende tu mano y toma su cola. Y ustedes saben que las serpientes, para movilizar una serpiente no se toma de la cola, se toma de la cabeza. Y una vez se tiene control de la cabeza, entonces se puede tomar de la cola. Pero aquí Hashem le dice, tómala por la cola, que no es lo usual. Y se extendió su mano y la tomó y se hizo una vara en su mano, o sea que volvió y se hizo una vara. Por lo tanto, ¿para qué? Para mostrar el poder de Elohim sobre esto. No vas a hacer como creen los demás. Lo que vas a hacer va a mostrar mi gloria, mi poder, mi autoridad y no como creen los demás. Verso 5. A fin de que tengan fe de que se mostró a ti el eterno Elohim de sus padres. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Le dijo el Eterno además, pon ahora tu mano en tu axila. Y puso Moshe su mano en su axila, la sacó y aquí su mano estaba leprosa, como el color de la nieve. Entonces dijo el Eterno, vuelve a poner tu mano en tu axila. Volvió a poner su mano en su axila y la sacó de su axila y aquí volvió a ser como su carne. Y será que si no tendrán fe en ti, ni oirán la voz de la señal primera, han de tener fe a la voz de la señal última. Pero será si no creyesen tampoco en las dos señales estas, ni oirán tu voz, entonces tomarás de las aguas del río, derramarás en el lugar seco, y serán las aguas que tomarás del río vueltas en sangre en el lugar seco. Recuerden que las aguas más importantes de Egipto son las del Nilo y si se convierten en sangre no la pueden utilizar. Entonces todas estas señales
serpiente, porque recuerden, la serpiente era un símbolo de protección a los reyes y dioses, y Hashem se pone a jugar con ella. Después tenemos la lepra en este caso una condición de piel que está asociada con impureza ritual. Eh, También él dice, tengo control de eso. Después le dice, tengo control del Nilo, del dios del Nilo, que vamos a ver más adelante, que es el dios Hapi. O sea, aquel que controla el Nilo. Y Hashem, de nuevo, todo lo que él hace es para mostrarle a Faraón que ninguno de sus dioses, ni él mismo, son más que el Elohim de Israel. Verso 10, dijo Moshe al Eterno, ruego mi Señor, no soy yo un hombre elocuente, ni ayer ni anteayer, tampoco desde entonces que hablaste a tu siervo, porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo. Aquí el término torpe en hebreo es kavod, kavod, que significa pesado. O sea, cuando él dice que es pesado de boca y pesado de lengua, es que tiene un impedimento para hablar. Entonces le dijo el Eterno, ¿quién puso boca a la persona? ¿Quién pone mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo el Eterno? Ahora anda, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hablarás, lo que habrás de hablar. En otras palabras, no importa. Aquí el que hace y va a decir todo soy yo, no eres tú. No importa, no importa tu impedimento físico, lo mío va por encima de ese impedimento. Es lo que yo te estoy diciendo que yo voy a hacer a través de ti. Verso 13, y contestó Moshe, ruego mi Señor, envía por favor por mano de quien envíes. O sea, sigue poniéndole pretexto. Se enojó el Eterno con Moshe y le dijo, ¿acaso yo no sé que Aarón tu hermano, el levita, él habrá de hablar? También he aquí, él está saliendo a tu encuentro. Él te verá y se alegrará en su corazón. Le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca. Y enseñaré a ustedes lo que habrán de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y será que él actuará por ti como tu boca, y tú serás para él como amo. Y esta vara tomarás en tu mano con la cual harás las señales. O sea, le está dejando saber que Aarón es el que va a hablar por él. Así que Aarón va a servir como profeta porque va a hablar lo que diga Moshe, que es lo que le dice a Hashem. Y Moisés va a servir como un amo, como un Elohim, como un Dios, porque tiene que estar a la par con Faraón para poder presentarse a él. Verso 18, fue Moshe y volvió a Yeter, su suegro, y le dijo, iré, por favor, volveré a mis hermanos que están en Egipto y veré si todavía viven. Y contestó Yitro a Moshe, anda en paz. Y vemos que aquí este señor tiene varios nombres. Dan a entender que mientras más nombres tiene, más funciones tiene. Recuerden que él era sacerdote, era una persona importante dentro de su comunidad. Y él le pide permiso, una por respeto, número dos, porque lo más probable él ha sido como un hijo adoptivo para su suegro y le está pidiendo permiso para poder salir, regresar a Egipto para ver a sus hermanos. Entonces dijo el Eterno a Moshe en Midian, anda, vuelva a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscan tu vida. Tomó Moshe a su esposa y a sus hijos, los hizo montar sobre el asno y volvió hacia la tierra de Egipto y tomó Moshe la vara de Elohim en su mano. Y aquí tiene ya él dos hijos, además de Gershom, tiene a Eliezer, el segundo. Además de eso, él se va con toda su familia, su esposa y sus hijos, y los toma sobre un asno. Es interesante que el asno era un animal que los egipcios no utilizaban. Utilizaban el asno para el servicio de agricultura, para carga, pero no lo usaban para como forma de transportación porque veían también que era un animal que no era digno de ser montado por lo que representaba. Sin embargo, el asno dentro de la sociedad hebrea usualmente era utilizado por personas de alta sociedad.
Los reyes o personas adineradas lo usaban como transporte, pero no lo usaban para hacer tareas como los bueyes de arar tierra, sino más bien eran usados para transporte y también eran usados para cargas, pero no lo veían como algo inferior que no podían utilizar como transporte. Contrario a Egipto. Egipto nunca usaban los asnos como transportación, sino lo usaban para otras funciones porque lo veían como un animal bajo. Y dice, verso 21. Dijo el Eterno a Moshe, cuando vayas para volver a Egipto, considera todas las maravillas que puse en tu mano y las harás delante del faraón. Pero yo fortaleceré Hazak, su corazón, y no enviará al pueblo. Entonces le dirás al faraón, así dijo el Eterno, mi hijo primogénito es Israel. Recuerden que primogénito significa un estatus preferencial. Los primogénitos eran consagrados a Hashem o redimidos. El título de primogénito siempre queda con el primogénito, pero su propiedad, herencia, sucesión de autoridad puede ser transferido a otro hijo según la Torá. De nuevo, el título de primogénito siempre queda con él, como quedó siempre con Rubén. Rubén era el primogénito, pero su propiedad, su herencia, sucesión de autoridad puede ser transferida a otro hijo según la Torá, que fue lo que sucedió con Joseph y fue lo que sucedió con Efraín cuando Jacob lo bendice. Y vemos que la Torá llama a primogénito a Israel, como lo vemos aquí, a Efraín cuando Jacob lo bendice, y también al rey David en el Salmo 89, verso 27, es referido como primogénito. También Yeshua en Colosenses 1:15 es primogénito de toda la creación. Y también en Lucas 2:7, Yeshua es el primogénito de Miriam, de su mamá. Así que el término primogénito de nuevo representa un estatus preferencial y no necesariamente un título por orden de nacimiento, sino también cuando le es concedido herencia o autoridad, aunque biológicamente no sea primogénito, es permitido conforme a la Torá. Entonces dices, verso 23, y te digo que envíes a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a enviarlo, he aquí yo mataré a tu hijo primogénito, que sabemos que este es el castigo mayor cuando finalizan todas las plagas, porque al faraón negarle la libertad al primogénito de Hashem, el castigo es medida por medida, no dejas ir a mi hijo primogénito, has oprimido a mi hijo primogénito, has humillado, has hecho sufrir a mi primogénito, pues entonces yo te voy a hacer sufrir a ti con tu primogénito. Es una medida, un castigo de medida por medida. Y se lo deja saber desde el momento, desde ahora, de nuevo, dejando saber el final desde el principio. Verso 24, ocurrió en el camino, en el mesón, que lo encontró el mensajero del Eterno y trató de matar a Moshe. Entonces tomó Zipora un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de él, o sea, a los pies de Moshe. Y dijo, a mi esposo en sangres tú me hubieras hecho. Se retiró el mensajero de él, de Moshe. Entonces ella dijo, esposo en sangres por la circuncisión. Y aquí siempre hay preguntas de por qué esto ocurre. Recuerden que la circuncisión era algo que era común en el antiguo Medio Oriente y usualmente se hacía por razones de higiene o cuando un joven entraba en pubertad o por razones de casamiento. Pero la Torah toma algo que es común y lo hace algo extraordinario. Dice, la Torah lo transforma en un mitzvah para sus generaciones,
cuando Hashem le está hablando de la circuncisión a Abraham en Génesis 17, verso 12. Es un acto ordenado por Elohim. Nuevo también era lo de circuncidar a los 8 días, no en pubertad, como acostumbraban en otras culturas. Y el nuevo significado que Hashem le da a la circuncisión es que es la señal del pacto entre Hashem y su pueblo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Moshe sale para llevar a cabo una misión que el padre le ha pedido. Su hijo no ha sido circuncidado. ¿Cómo tú vas a hacer algo cuando tu propia casa no está en orden? ¿Cómo tú vas a manejar algo que el padre te ha pedido si cuando todavía tú no tienes en orden tu casa? Recuerden que Moshe fue circuncidado, lo más probable es que él circuncidó a su primer hijo y el segundo que él nació no lo había circuncidado todavía. Por lo tanto, aquí la mujer en sabiduría viene y hace eso porque ve que el ángel va en contra de Moshe, quienes van ya en camino a llevar a cabo la misión que Hashem les da. Verso 27. Dijo el Eterno a Aarón: anda al encuentro de Moshe al desierto. Él fue, lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. Refirió Moshe a Aarón todas las palabras del Eterno que lo había enviado y todas las señales que le ordenó. Fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Hablaron todas las palabras que había hablado el Eterno a Moshe e hizo las señales a los ojos del pueblo. Tuvo fe el pueblo. Oyeron que recordó el Eterno a los hijos de Israel y también vio su sufrimiento. Entonces se inclinaron y se postraron. Aquí están creyendo, pero sabemos que más adelante esas cosas van cambiando. Después fueron Moshe y Aarón y dijeron al faraón. Recuerden que faraón en sí un título, nunca se da el nombre de quién es el faraón, pero el faraón en sí es un título. Y dice: así dijo el Eterno, Elohim de Israel: envía a mi pueblo para que festejen para mí en el desierto. Y contestó el faraón: ¿quién es el Eterno para que oiga su voz a fin de enviar a Israel? No conozco al Eterno, ni tampoco a Israel enviaré. Y recuerden que esto era algo que era pedido por las personas y le era concedido, porque si era cuestión de religiosidad, no tenía por qué él negarse. Pero recuerden que este faraón no quiere nada que ver con los israelitas. Realmente porque le tiene miedo, porque son tantos. Entonces los esclaviza, los tortura, los hace sufrir, los humilla, los oprime. Entonces ahora él mira por el listón de todos los dioses, del panteón completo que tienen de los dioses y no encuentran a Jorge Baje. Y le dice, entonces le dijeron: el Elohim de los hebreos se mostró a nosotros. Iremos, por favor, un camino de 3 días en el desierto. Ofrendaremos al Eterno Elohim nuestro, no sea que nos castigue con mortandad o con espada. Y les dijo el rey de Egipto: ¿por qué Moshe y Aarón habrán de distraer al pueblo de sus tareas? Vayan a vuestras cargas. Dijo además el faraón: he aquí ahora son muchos el pueblo de la tierra. ¿Los harán cesar de sus cargas? Ordenó el faraón el día aquel a los exactores del pueblo y a sus guardianes diciendo: no vuelvan a dar paja al pueblo para fabricar ladrillos como ayer y anteayer. Ellos irán y recogerán para ellos la paja. Porque el ladrillo, recuerden que el ladrillo ellos tenían que usar agua, mezclarla con la tierra para formar lodo. Una vez hacían el lodo, ese lodo lo echaban en unos moldes que van a formar el ladrillo. Una vez el ladrillo se secaba, los tenían que poner al sol para que se secaran. Cuando los sacaban, tenían que ser cargados al lugar donde se iban a usar. Pero la paja hacía que el ladrillo fuera más consistente, más fuerte. Y aquí él le está diciendo, y le estaban proveyendo la paja, pero entonces ahora le dice: ahora además de hacer la cuota que tienen que hacer todos los días, tienen que ir primero a buscar la paja para entonces poderla añadir al lodo para hacer los ladrillos. Y recuerden, uno de los comentarios dice:
que las cuotas que se les daban no era tan importante como el querer humillar y oprimir al esclavo. O sea, el propósito de darle una cuota era para humillarlos y para oprimirlos, porque era un trabajo muy arduoso, muy fuerte. Imagínense en ese sol todo el día, bregando con el agua, con el lodo, mezclando, poniendo en moldes, esperando que se seque, después que se seque, cargarlos al lugar que tienen para la construcción. Y esas construcciones, ustedes saben que eran enormes. Y todo era para el faraón. Edificios reales. Verso 8. Pero la misma cantidad de ladrillos que ellos hacían ayer y anteayer pondrán sobre ellos, no disminuirán de ella porque flojos ellos son. Por eso ellos gritan diciendo, vamos a ofrendar a Elohim nuestro. Hagan pesado el trabajo sobre los hombres, que lo realicen y que no presten atención a palabras falsas. Salieron los exactores del pueblo y sus guardianes y hablaron al pueblo diciendo, así dijo el faraón, yo no daré a ustedes paja, ustedes vayan, tomen para ustedes paja de donde encuentren, porque no se deberá disminuir de vuestro trabajo nada. Se esparramó el pueblo por toda la tierra de Egipto para recoger rastrajo para paja. Pero los exactores apuraban diciendo, terminen vuestra tarea como la obra de cada día, tal como cuando había paja. Fueron castigados los guardianes de los hijos de Israel, que habían colocado sobre ellos los exactores del faraón, diciendo, ¿por qué motivo no terminaron vuestra cuota fija para hacer ladrillos como ayer y anteayer, tanto ayer como hoy? ¿Se recuerden que habían guardianes y habían supervisores sobre esos guardianes? Dan a entender que los guardianes eran de los mismos judíos, de los mismos israelitas, habían sacado para que hicieran a sus hermanos, a su pueblo, a trabajar. Y encima de eso tienen sus supervisores. Entonces le están reclamando por qué ellos no dan la cuota. Porque tienen que ir a buscar la paz, pero tienen que también cumplir con la cuota. Verso 15. Vinieron los guardianes de los hijos de Israel y clamaron al faraón diciendo, ¿por qué haces así a tus siervos? Paja no es dada a tus siervos, pero ladrillos nos dicen que hagamos. Entonces he aquí que tus siervos son castigados, quedando como culpables tu pueblo. O sea, castigaban a los guardianes. Entonces los guardianes pues dicen, ¿por qué nos castigan a nosotros? Si acabas de decir que busquen paja, pero que también que cumplan con la cuota. No se puede. Entonces el faraón contestó, flojos son ustedes, son flojos. Por eso ustedes dicen, iremos y ofrendaremos al Eterno. Ahora vayan y trabajen. Paja no les será dada, pero la cantidad de ladrillos deben dar. Vieron los guardianes de los hijos de Israel a ellos en mal, diciendo, no disminuirán de vuestros ladrillos la obra de cada día. Encontraron a Moshe y a Aarón parados a su encuentro cuando salían del faraón. Y les dijeron, ve al Eterno ustedes y juzguen lo que nos hicieron ser odiosos a los ojos del faraón y a los ojos de sus siervos para darles una espada en sus manos para matarnos. O sea que básicamente con lo que le están pidiendo es como si le hubieran puesto una espada en las manos y lo mataran directamente. Volvió Moshe al Eterno y dijo, mi Señor, ¿por qué hiciste mal a este pueblo y por qué me has mandado? Desde que vine el faraón para hablar en tu nombre, se hizo mal a este pueblo y no has socorrido a tu pueblo. O sea, Moshe creía que eso iba a ser así, rápido, que él iba a ir donde faraón, que faraón iba a resistir, pero que entonces las cosas, Hashem iba inmediatamente a resolverle. Y sabemos que no es la expectativa nuestra, nunca es la expectativa nuestra, sino lo que Hashem tiene planificado. Y el querer irnos por adelantado al Señor, usted sabe que siempre produce un Ismael. Así que Hashem le contesta a Moshe, capítulo 6, verso 1. Dijo el Eterno a Moshe, ahora tú verás lo que haré al faraón, porque con mano fuerte los enviará y con mano fuerte los echará de su tierra. Recordando que mano fuerte representa un término militar que Hashem utiliza para que ellos entiendan.
para que ellos entiendan. Así que déjenme compartir con ustedes un PowerPoint para que mostrarle algunas cositas respecto a lo que hablamos ya con respecto a Shemot. Como le había dicho, Egipto estaba dividida en dos partes, una parte superior o alta y una parte inferior o baja. Resulta que la parte inferior o baja es el norte y la parte alta o superior es el sur. Me parece que tiene que ver con el flujo del Nilo que va del sur al norte, y esto aquí es lo que llaman el delta, que es donde el Nilo se ramifica en muchas ramas en el delta, y por ser el lugar que tiene tantas ramas, cuando se inundaba el Nilo, causaba que la tierra fuera fertilizada, y este lugar, lo que sería el Egipto Bajo, que es el área norte, es donde viene a vivir Jacob y sus hijos, porque recuerden que ellos tenían muchos ganados, muchos animales, y este era el mejor lugar para ellos porque por la fertilidad para sus animales. Lo que hablaba de la silla de parto, estas son unas ilustraciones donde vemos una mujer dando parto, y aquí tienen representaciones de los dioses o las diosas que están ayudando a la mujer. Recuerden que las egipcias hacían uso de magia y encantos y nombraban a los dioses para que la mujer tuviera un buen parto. Y ella ponía sus pies sobre estos ladrillos y como que se agachaba y el bebé salía por la parte baja. ¿Okay? Era una forma de ayudarle a dar parto, tener su bebé. Y lógico, una partera estaba en la parte de atrás guardándole la espalda, aguantándola, mientras que la otra estaba al frente ayudándola a sacar el muchachito. Y con respecto a Moshe, sabemos que la hija de Faraón lo encuentra en el arca que su mami le hizo, y al verlo entiende que es un niño hebreo, pero ella lo salva, ella se va en contra de lo que su padre el Faraón había dictado. Y de nuevo ella tiene misericordia del bebé y ve algo en él que lo adopta. Entonces lo que le estaba diciendo con respecto al nombre de Moshe, aquí está en hebreo, aquí dice Moshe, que es una mem, una shin y una hey. Y aquí si intercambiamos las letras, la hey, la shin y la mem dice Hashem. Moshe, Hashem. Recuerden según estamos leyendo en el libro de Shemot, la relación tan única que Moshe tiene con Hashem. Y sabemos que el llamamiento de Moshe comienza con la zarza ardiente, una zarza en la cual una manifestación visual de la presencia divina, la presencia de Hashem, y ese lugar donde se está viendo esta presencia se convierte en un espacio sagrado, y por eso Hashem le pide que se quite sus sandalias. Y sabemos que en el templo los sacerdotes, los levitas trabajaban sin zapatos, sin sandalias. Y aquí tengo unos mapas para mostrarle el monte Horeb o el monte Sinaí. Eh, si vemos aquí Egipto, en el medio tenemos la península del Sinaí, y aquí al lado este tenemos parte de lo que de Canaán, lo que va a ser Israel, y luego tenemos la parte baja, lo que hoy día es Arabia Saudita. Aquí tenemos a Midian, y el lugar que tradicionalmente se dice que es el monte Sinaí o el monte Horeb es aquí en la península del Sinaí. Pero la Biblia dice
que Moshe salió de Egipto y llegó a Midian. Si está en Midian y él está pastoreando las ovejas de su suegro, lo más lógico que esté aquí pastoreando y llega a un monte que conforme a como algunas personas dicen hoy día, que lo que llaman Jabal al-Los, que queda en Arabia Saudita, hay una montaña que ellos dicen que es realmente el monte Sinaí. Y cuando toman fotos a nivel de satélite o a nivel aéreo sobre esa montaña, la parte superior de esa montaña se ve que está quemada. Recuerden que en el Monte Oreb o el Monte Sinaí, eh, el fuego, que fue la forma en que Hashem se presentó a Moshe con fuego en el monte. Por lo tanto, se cree que es aquí y yo, por la forma en que la Biblia dice que él fue a Midian y de Midian o Midian, él estaba pastoreando, lo más lógico que sea aquí y que no sea aquí, porque él viene a pastorear en esta área de Midian. Así que yo estoy de acuerdo porque es en algún sitio aquí. Con respecto a la serpiente, lo que le estaba diciendo, la corona de Faraón tenía una cobra sobre ella y esa cobra supuestamente escupía a los enemigos, salía fuego de su boca en contra de sus enemigos y protegía al faraón. Así que aquí tenemos, se llama ureos, algo así. Tenemos aquí la serpiente sobre la cabeza o la corona de faraón, que es algo muy distintivo de esa época en los faraones. Con respecto a mano fuerte o brazo extendido, como les dije, son términos militares. Aquí vemos a Faraón, tiene su brazo extendido y su mano fuerte, tiene sus armas porque está luchando, se le considera un héroe victorioso de la guerra, por lo tanto son términos militares cuando hace uso de mano fuerte o brazo extendido, que es lo mismo que usa Hashem, porque aquí es la pelea, la lucha entre dos dioses. Bueno, sabemos que Faraón realmente no es un dios, que es conforme a la mitología egipcia, la egiptología, Faraón es una encarnación del dios Horus, o Horus. Y aquí es una pintura hablando sobre el proceso del ladrillo. Recuerden que aquí lo que muestra es que ellos tienen que salir a buscar agua, mezclarlo con el lodo. Una vez está mezclado con el lodo, le echan la paja al lodo. Después que están mezclados, los ponen en moldes. Y esos moldes luego son secados. Y una vez que están secos esos moldes, entonces tienen que llevarlo esos ladrillos para el lugar donde se va a usar para las construcciones. Y requiere muchos esclavos, muchas personas envueltas, pero también una labor muy fuerte. E imagínense entonces que ellos tienen que salir, ya la paja no les provista, tienen que salir a buscar paja por donde sea, para entonces venir a trabajar, a hacer los ladrillos. En otras palabras, no tenían tiempo para absolutamente nada, sino más que para trabajar. Aquí son unas fotos de cómo se hubieran visto esos ladrillos de lodo con paja. Y aquí están dos moldes. Aquí hay un molde hecho de madera y aquí hay uno que está hecho lo más probable de la mismo material del barro, del lodo con las pajas. Entonces una vez estaba todo mezclado, echaban aquí en los moldes y salía este ladrillo y eso era lo que usaban para las construcciones. Y quiero tomar un tiempito para hablarles de los dioses de Egipto, de algunos de ellos que son los más que se nombra y los más importantes. Aquí tenemos al dios Sol Ra, que consiste de la figura de un hombre y la cabeza parecida a un falcón, pero con una imagen del sol sobre su cabeza. Y aquí vemos la serpiente. Y al dios
sol Ra se le consideraba el creador de la tierra, jefe del panteón de dioses. Estaba asociado con el sol, con el cielo, con la tierra y con el aire. Por eso cuando viene la plaga de oscuridad, a quien están aquí aludiendo es que este sol no tiene el poder que tiene el Elohim de Israel. Y vamos a ver que Horus es muy parecido a Ra, lo único que aquí usa la corona de Faraón. Horus se entiende que queda encarnado en Faraón. Tenemos que Horus consiste de cuerpo de un ser humano, de hombre, y luego la cabeza del falcón con la corona que representa a las dos tierras de Egipto, la tierra alta y la tierra baja. Y aquí tenemos lo que representaría la serpiente. Horus es el dios del cielo, guerra y protector. Y el dios Thoth fue el que le restauró un ojo que perdió en una pelea con su tío Set. Y ese ojo que es restaurado por el dios Thoth se le conoce como el ojo de Horus. Estoy segura que ustedes han visto este tipo de imagen que es muy conocido en la egiptología del ojo de Horus, que es un símbolo de protección, de salud y restauración. Luego tenemos al dios Khnum, que consiste también de cuerpo humano y la cabeza de un carnero. Es considerado el dios de fertilidad, el creador de humanos sobre la rueda de alfarero, que era lo que yo estaba diciendo con respecto a cuando las parteras o las mujeres quedaban embarazadas. Ellos creían que el dios Khnum, sobre una rueda de alfarero o de ladrillo, creaba a los seres humanos. Y ellos entendían que cuando la mujer estaba por parir, este dios ponía el bebé dentro de la mujer, entonces salía. Más adelante, los egipcios entendían, creían que en el espermatozoide había un bebé y ese espermatozoide cuando entraba la mujer, entonces el bebé se desarrollaba. Luego tenemos el dios Thoth, que es el escriba, y también cuerpo humano con un tipo de pájaro sobre su cabeza y tiene papiro y como una plumilla, un bolígrafo o algo para escribir. Se le considera el dios de sabiduría, el dios de la luna, escriba, mensajero de los dioses y considerado un gran mago. También dicen que fue el que se inventó el jeroglífico. Así que él era el que escribía todo. Luego tenemos el dios Amit, que es el dios devorador. Sí, no era un dios, pero era una figura muy temida por lo siguiente: el devorador, que tenía cabeza de cocodrilo, patas de león, patas traseras de hipopótamo, devoraba los corazones que pesaban más que la plumilla en la balanza de Maat. Esto era la forma en que ellos entendían cuando una persona moría, su corazón era pesado. Si su corazón era muy pesado, eh, era considerado injusto y no digno de ir al más allá. Si su corazón era liviano, de tal manera que la plumilla de Maat, que vamos a ver ya mismo quién es Maat, que la plumilla de Maat pesaba más que el corazón, entonces se le consideraba una persona justa, moral, ética, digna de pasar al más allá. Y cuando no eran considerados justos, este Amit venía y les devoraba el corazón, por lo tanto no tenía acceso al más allá. Y la diosa Maat es la diosa que tiene que ver con orden y justicia. Y aquí vemos la plumilla que era utilizada para pesar los corazones. Maat es la diosa de verdad,
de justicia, balanza asociada con orden y armonía. Era el símbolo de ética y moral. Y el dios del Nilo, Hapi. Recuerden que este dios es muy importante y vamos a ver que la primera plaga en que el río Nilo se convierte en sangre, a quien está aludiendo es en contra de este dios. Dice, el dios Hapi controlaba al río Nilo las inundaciones, representaba nueva vida y buen alimento. Era visto llevando ofrendas de bebida y comida, venerado por su influencia en todos los aspectos de la vida a causa del Nilo. Recuerden que el Nilo, el agua, era lo que utilizaban para todas las cosas con respecto a sus vidas, su diario vivir. Por lo tanto, todos estos dioses, y hay mucho más, hay más de 200 dioses. Y recuerden que el dios Ra, que era el que tenía que ver con el sol, era el más importante porque era el que era el jefe o el que tenía control sobre los demás dioses, el que tenía que ver con el panteón de los dioses. Por lo tanto, el dios Hapi, si vamos a ver, cuando estudiemos y veamos las plagas, todas tienen que ver con la forma en que eh, Hashem humilla a los supuestos dioses de Egipto. ¿Okay? Así con eso terminamos la porción de esta noche y ya para la próxima vez continuamos hablando de lo que ocurre con el pueblo de Israel.